Entonces voy a comenzar. Entonces, en primer lugar, quiero hablar sobre la lectura de Snyder 2001. Eh, Él habla sobre bastante teoría y tiene muy pocos ejemplos a lo largo del texto, son muy cortos, pero sí ayudan a identificar bien lo que él te está diciendo. Entonces, a grandes rasgos, y lo explica a lo largo del texto, la idea principal que se tiene que llevar de este autor o que el autor quiere dejar es que el análisis de unidad de política subnacional juega un rol cada vez más importante en la política comparada. Lo que quiere decir es que él quiere hacer refuerzo a que la política subnacional se ha vuelto cada vez más una forma de metodología, el estudio de unidad de análisis de política subnacional es una forma de hacer política comparada que está siendo muy utilizada hoy en día y tiene un rol muy importante en los investigadores. Él habla de esto y afirma esto por tres razones principales. La primera es que ayuda a incrementar el número de observaciones y también ayuda para hacer comparaciones controladas, ¿tá? Entonces, lo bueno de este tipo de análisis es que permite mitigar este problema que hay con el n pequeño. Más adelante hablaré de cómo lo hace. Segundo, refuerza la capacidad de los comparativistas de codificar adecuadamente los casos y de hacer inferencias causales válidas. Entonces, esto quiere decir que se pueden agrupar los casos y se pueden codificar los casos de manera tal que las inferencias causales son válidas porque tiene una metodología más estricta sobre cómo usar los casos y cómo compararlos. Por último, una razón muy importante que habla es que le da más herramientas al investigador para lidiar con la naturaleza espacial distinta de procesos de transformación política y económica. Entonces, este tipo de casos, este tipo de análisis permite estudiar los casos de manera tal que se puedan un poco como superar esas barreras que hay, dada la naturaleza distinta de los casos y los procesos de transformación política y económica. Entonces, a grandes rasgos, estas son las tres ideas principales que hay que llevarse el texto de Snyder. Como había mencionado anteriormente, ayuda a mitigar el problema de n pequeño y esto lo hace incrementando el número de observaciones y por eso se soluciona el problema de muchas variables n pequeño. Entonces, al momento de concentrarse en unidades subnacionales, es más fácil construir comparaciones controladas y incrementar el número de probabilidad de obtener una validez causal de inferencias con un n pequeño, con investigaciones de n pequeño. En segundo lugar, habíamos hablado de cómo la política subnacional o cómo las comparaciones de política subnacional refuerzan la capacidad de los comparativistas para codificar adecuadamente los casos. Entonces, esto lo hace de manera tal que en el nivel nacional normalmente es donde se confían o donde trabajan los comparativistas. Entonces, lo que hacen es agregar todos los datos de todos los países con unos altos grados de heterogeneidad interna. Entonces, esta tendencia no permite, como menciona un autor que se llama Stein-Rocan, es
lo que se llama un whole nation bias, entonces hay un sesgo de toda la nación. Entonces esto hace que muchas veces los casos se puedan codificar de manera errónea. Entonces, en vez de estudiar los n's grandes teniendo en cuenta que por dentro son distintos, entonces vamos a analizar los distintos por dentro. Y el tercero es el de las herramientas que da la política o el método comparado subnacional, porque da mejores herramientas para manejar este problema espacial que hay de la naturaleza distinta de los procesos políticos y económicos de transformación. Entonces, este método hace más fácil ver dentro de las variaciones. Entonces, contribuye a una descripción más adecuada de cómo los procesos han cambiado, si me hago entender. A manera de conclusión, nos dice que nuevamente nos menciona las 3 razones por las cuales se debe hacer el análisis de política subnacional, porque se tiene que usar este tipo de metodología. Pero lo más importante en esta última parte es que nos habla de las limitaciones de que tiene este método, y habla de 2 limitaciones importantes. La primera, el problema con la generalización. Entonces, en un contexto donde todo es dentro de una nación, es difícil generalizar una estrategia. Generalizar y decir, o sea, que crear una estrategia que permita generalizar en otros casos que no sean dentro de la nación, si se quiere sacar el modelo y sacarlo a otras partes. Entonces, porque hay como un trade-off sobre la habilidad de ganar control y sobre la habilidad de generalizar. Entonces, entre más control, menos se puede generalizar porque está siendo más específico. Entonces, una técnica de mitigar este trade-off, combinar la comparación dentro de la nación y la comparación entre naciones de unidades subnacionales de países diferentes. Entonces, en vez de comparar países diferentes, podemos comparar las como los departamentos entre 2 países o los estados entre 2 países, y no comparar los 2 países como una unidad o comparar solamente los países dentro de una misma unidad. Al revés. Comparar dentro de un país las diferentes unidades, ejemplo, los departamentos. La segunda limitación que tiene es el problema de la interdependencia. Entonces, porque siempre... Luego, el texto de Calvo y Micosi es de 2005. Se habla sobre los regímenes electorales. Recordando un poco qué es un régimen electoral, es el conjunto de reglas que determina la distribución de sillas o curules dependiendo de los votos y la forma en la cual se vota. Esto depende de 2 cosas: de las propiedades mecánicas, entonces las fórmulas, los distritos, la magnitud, cómo se maneja eso, y la segunda, las dinámicas políticas. Entonces hablan los autores sobre el número de partidos, sobre la distribución espacial del voto y sobre la competitividad. Lo que arguyen Calvo y Micosi, porque este video está quedando muy largo, entonces estoy viendo más rápido, es que no hay una medida, no se ha medido como cuando hay una reforma, cómo esta reforma beneficia al partido que propició la reforma. En otras palabras, no hay la consistencia entre incentivos estratégicos de varios oficialistas y el resultado de las sillas no ha sido estudiado. Y entonces hay una ausencia de un modelo de curules o sillas y votos de elecciones multipartidistas
que identifique la consistencia entre el diseño electoral y las intenciones del oficialismo de las reformas electorales en países recién democratizados. Entonces, lo que quiere decir es que si un gobierno promueve una reforma electoral, no se ha estudiado cómo el resultado esperado se compara con el resultado obtenido. No hay un modelo que permita comparar los dos. Entonces, Calvo y Miccosi proponen un modelo. Entonces, la solución que proponen es un modelo multinivel bayesiano que produce estimaciones comparables de gobiernos partisanos y de partisan bias y majoritarian bias, sobre todo en el caso de Argentina, pero luego ese modelo lo quieren replicar en otras partes. Quieren que el modelo sea replicable, cambiándole pocas cosas. Entonces, a manera de conclusión, las políticas de postdemocratización, ellos hablan sobre todo de países en Latinoamérica y países en Europa del Este, han estado acompañados de una serie extensa y amplias reformas electorales. Entonces, cuando estos países se volvieron democráticos, estas nuevas democracias han tenido muchas reformas electorales, y como estas reformas electorales a veces se hacen en pro o en aras de reforzar el partido político de turno, el gobierno de turno o el partido de turno. Entonces, en aras de eliminar legados, esto pues en realidad las reformas se hacen en aras de eliminar legados autoritarios que existían anteriormente en un proceso de democratización y para la consolidación del poder de los reformadores del gobierno de turno. Entonces hay como una discrepancia ahí entre cambiarlo porque no queremos ser autoritarios, pero que ese modelo nos facilita a los gobiernos que estamos en turno. Y luego, en 2004, y luego evaluar, me salté una parte. Y luego la idea es evaluar la equidad e imparcialidad de estas reformas. Es necesario, dicen que a la larga hay que evaluar estas reformas porque pues no tienen que contribuir o no tienen que beneficiar a un grupo determinado, y pues para ello es necesario en las nuevas democracias un requerimiento crítico del accountability, que es una palabra difícil de traducir en español del inglés al español, accountability electoral. Luego, por último, el texto de Gibson es dos casos de México y de Argentina nuevamente. Entonces empieza haciendo y cuenta la historia de dos situaciones, de dos lugares locales distintos pero comparables en Argentina y en México. Y la idea principal de este texto es cómo el autoritarismo subnacional en países democráticos ha persistido y cómo está funcionando. Entonces, existen unas provincias autoritarias y hay una lucha y una tensión en estas provincias autoritarias porque durante mucho tiempo se establece un mismo gobierno. Por ejemplo, un gobernador que está mucho tiempo, 2 periodos, o por ejemplo, como pasó en Argentina, un gobernador que está mucho tiempo y luego la esposa es la gobernadora. Entonces es como todo un legado de un mismo linaje político, por así decirlo. Entonces, como este gobierno de turno tiene una lucha y tensión local con la oposición, y entonces como la oposición y el gobierno de turno controlan el enfoque del conflicto provincial. Entonces, como el conflicto se mueve de un lado a otro dependiendo de cómo estos manejen el conflicto. Y el problema que es cuando este conflicto llega a nacionalizarse, o lo que le representa como problema al
al gobierno de turno. Entonces, lo que quiere argumentar es que la continuidad o el cambio de autoridades subnacionales están mediados no solamente por las causas locales que sucedan, sino también por las interacciones de la política provincial con la política nacional, con el sistema nacional territorial en el que están inmiscuidos. Entonces, primero explica un poco sobre esto, luego habla sobre el boundary control, que es la teoría que quiere hablar, y explica que el gobierno de turno maximiza las influencias sobre la política local, privando a la oposición del acceso a aliados nacionales y recursos. ¿Por qué? Porque cuando el problema llegue a ser nacional, el gobierno local o el gobierno de turno pierde autoridad local y tiene que salir o tiene que cambiar. Y por último, en tercer lugar, el texto habla sobre los dos casos. Y esto es como a grandes rasgos lo que hablan estos tres textos. Perdón, el video quedó muy largo y tal vez las últimas lecturas muy cortas, pero lo que es interesante resaltar de este texto es del último, del de Gibson, es como los líderes de provincias autoritarias o de provincias con régimen autoritario van a estar constantemente dentro de estrategias del boundary control, que se puede traducir como el control fronterizo, como el control limítrofe, maximizando la influencia del gobierno de turno en la política, privando, como dije anteriormente, el acceso a la oposición sobre aliados nacionales y sobre los recursos. Me surgió la pregunta de cómo, por ejemplo, de cómo Snyder dice que lo ideal no es intentar importar un modelo de un estudio subnacional a otro estudio subnacional, sino que comparar dos naciones a nivel subnacional. Mientras que la intención de Calvo y Miccosi, si entiendo bien las dos lecturas y se lo estoy relacionando bien, habla sobre cómo ese modelo que ellos hicieron para un estudio subnacional se puede aplicar en otros modelos. Entonces, la idea de Snyder es como en un mundo globalizado, en vez de estar comparándonos entre los pequeños, porque entre los pequeños me refiero entre las partes pequeñas dentro de una unidad, o sea, la nación y las unidades subnacionales, en vez de estar comparando así, porque no comparamos las unidades subnacionales de distintas unidades de distintas naciones, pero ellos lo que hacen es, vamos a importar este modelo y lo vamos a poner en este otro. Entonces siento que no van como en la misma línea de lo que quieren buscar. Entonces, ¿qué tan posible ven o con cuál teoría uno se debería quedar? ¿Con aquella que dice que importemos de un modelo a otro o comparemos entre dos unidades subnacionales? Y esa es la pregunta que les dejo para empezar la discusión. Y ya, que estén bien.